Existen científicos olvidados a los que debemos muchas de nuestras comodidades tecnológicas actuales. Otras veces se puede decir que les debemos la vida, pues gracias a su pertinaz trabajo en medicina, consiguieron que hoy puedas sobrevivir a una simple infección antaño mortal. En otras ocasiones, la insidiosa labor de algunos investigadores científicos derivaron directa o indirectamente en catástrofes nucleares, en una difusa mezcolanza entre lo que se podía considerar progreso y evolución humana, o más bien una involución que multiplicaba el afán bélico y la mezquindad de épocas pasadas. El equilibrio entre el avance positivo de la ciencia y su uso pernicioso sigue hoy pendiendo de un hilo, y a menudo la ética científica ha sido relegada a un segundo plano, así como algunos grandes genios que fueron olvidados, por perseguir fines discordantes con la sociedad del momento. Imperó siempre el afán de alcanzar mayor desarrollo, mejores puestos en las ligas científicas de cada especialidad, y no faltaron zancadillas, pillaje y ratería entre estudiosos para esculpir su nombre en mayúsculas en la historia de la ciencia. Cedo, pues, este humilde espacio-tiempo sonoro a recuperar algunos nombres de hombres y mujeres a los que debemos mucho más de lo que creemos, en una labranza por dar mérito y dejar de obviar a los que, quizá nunca sepamos por qué, fueron omitidos de nuestra memoria: los científicos olvidados. Revelar con cierta precisión la edad de la Tierra fue una de las obsesiones científicas que marcaron el pasado siglo XX. Y es que allá por 1910 aún se daba por buena la cifra de 55 millones de años de antigüedad de nuestro planeta. Un baile de cifras que no paraba de oscilar y que se quedaba, en cualquier caso, muy por debajo de lo que sería la cifra real que ahora conocemos. Se anduvo persiguiendo el modo de poder datar con mayor exactitud las rocas más antiguas, y fue gracias al descubrimiento de los materiales radioactivos por Marie Curie, lo cual le supuso un premio Nobel, lo que encaminó al que hoy es considerado padre de la física nuclear, Ernest Rutherford, a elaborar un sistema de análisis por el que podría determinarse el ritmo al que se desintegraban las muestras, y de este modo disponer de un reloj geológico para determinar la longevidad exacta de las rocas terrestres. Lo llamaron datación radiométrica. Los primeros análisis de uranio ya determinaron que la cifra daba un salto sustancial, hasta los 700 millones de años, y esta nueva revolución científica que descartaba cualquier cálculo anterior, como viene siendo habitual en el mundo científico, no fue bien recibida. Por ejemplo, el célebre Lord Kelvin, descubridor del cero absoluto y postulante de las leyes termodinámicas, renegó encarnizadamente de dicha afirmación, y la cifra aún andaba lejos de la correcta. Corría la década de los 40 cuando la tarea de poder finalmente determinar la edad de la Tierra correctamente recayó en un campesino de Iowa graduado en la Universidad de Chicago llamado Clair Patterson. Patterson, que se valía de un nuevo método de medición mediante un isótopo de plomo, se encontraba constantemente con un impedimento: todas las rocas que intentaba analizar resultaban estar muy contaminadas, hecho que desconcertó al geoquímico norteamericano. Todas sus muestras contenían casi 200 veces más plomo del que cabría esperar. Pasarían muchos años hasta que pudiese darse cuenta de que la causa provenía de los efectos producidos por el invento desafortunado de un ingeniero al que podríamos considerar en su conjunto una muy mala influencia para la industria química de la época. Era Thomas Migley, el que impulsó el uso en la industria del motor de un compuesto al cual llamaron plomo tetraetílico, y pese a la peligrosidad ya conocida del uso del plomo, dados los beneficios que aportaba en la mecánica de los automóviles, se convirtió en una solución eficaz y comenzó a usarse de forma masiva en los carburantes. De ahí que la expresión gasolina sin plomo que ahora utilizamos te resulte familiar. En los años 20 podía encontrarse ya plomo en la mayoría de productos de consumo,
Y si a esto le sumamos que la industria emergente del automóvil, promovida por potentes multinacionales como la General Motors, hacía uso impune de él, da a entender que se quisieron ignorar los cuantiosos efectos nocivos de esta sustancia de cara a la sociedad. Bill Bryson nos dice en su mención literaria esta historia. El plomo es neurotóxico. Si se ingiere mucho, puede dañar el cerebro y el sistema nervioso central de forma irreversible. Entre los numerosos síntomas relacionados con la exposición excesiva al plomo se cuentan la ceguera, el insomnio, la insuficiencia renal, la pérdida de audición, el cáncer, la parálisis y las convulsiones. En su manifestación más aguda, produce alucinaciones bruscas y aterradoras que perturban por igual a víctimas y observadores, y que suelen ir seguidas del coma y la muerte. En Estados Unidos su uso, de inicio, produjo cientos de trabajadores muertos, miles de afectados, muchos de ellos gravemente, y un sinfín de anomalías en la sociedad. Pero Midgley, el pertinaz y odioso inventor, aún crearía otra arma silenciosa, destinada a colarse de nuevo en todos los hogares, los clorofluorocarbonos, más conocidos como gases CFC, y que estaban destinados a dotar de una mejor tecnología a los frigoríficos. De hecho, las empresas encontraron para los clorofluorocarbonos miles de utilidades, desde los aires acondicionados de los automóviles a los pulverizadores de desodorante. Medio siglo después, conocimos que gracias otra vez a Midgley, los CFC estaban destruyendo la capa de ozono de la estratosfera. Ahora entenderás lo contraproducente que llegó a ser el trabajo de este ingeniero mecánico, al que poco habría que agradecer, y que acabó sus días sin conocer los efectos del desastre que él inició. Volviendo a nuestro personaje, por aquel entonces el joven Clair Patterson continuaba realizando su tesis doctoral para dar con la edad exacta de la Tierra, y fue gracias a los meteoritos que le llevaron a considerar que muchos de ellos eran simples restos del inicio de la fabricación y formación de nuestro sistema solar. De esta forma, Clair tenía la clave para dar con las rocas más longevas existentes, libres de la contaminación terrestre, dado su origen espacial. Ya solo era cuestión de una metódica y no menos intrincada labor de recolecta de meteoros. De esta forma, el ingenioso Patterson pudo al fin determinar con muy poco margen de error una cifra que aún hoy se da por ser la correcta: 4.550 millones de años de antigüedad. Se dice que el bueno de Patterson sufrió un ataque de nervios el día de su descubrimiento, quizá vencido por una mezcla de asombro por la elevada cifra y el final de una búsqueda que se había iniciado muchísimos años atrás. Pero sentía que algo no iba bien. Algo le carcomía por dentro y le empujaba a seguir investigando aquel alarmante exceso de plomo en la atmósfera. No cabía en su asombro al comprobar que los estudios sobre los efectos del plomo en los humanos eran del todo engañosos. Y es que durante 40 años, dichos estudios habían sido costeados en exclusiva por los fabricantes de aditivos de plomo, lo cual indicaba el tremendo fraude al que estaban expuestos. Por otro lado, los análisis médicos llevados a cabo por personal poco cualificado eran incapaces de dilucidar los restos de contaminación en las personas, ya que estos no se excretan y permanecen silenciosamente acumulados en los huesos y la sangre, que es lo que lo hace tan peligroso. Había plomo por todas partes, y este aún está hoy ahí, pues el plomo jamás desaparece. Se convertía esto, pues, en la crónica de una de las primeras barbaries ecológicas y humanas. En su búsqueda feroz por dar a conocerlo, Patterson sufrió atropellos continuados en su necesaria labor, y aquello se convirtió en una campaña infernal que ocuparía el resto de sus días, recibiendo golpes de todos lados y aún así manteniéndose firme en su cruzada. En el proceso, por ejemplo, llegó a sentar las bases de la investigación climatológica moderna, gracias a lo que hoy es conocido como estudio de los testigos de hielo. El 90% de las emisiones contaminantes provenían de la gasolina con plomo, y su misión se convirtió en conseguir que la industria retirase este componente del uso comercial, con todo lo que ello supondría. Se tuvo que enfrentar con tan solo la verdad por bandera a la ferocidad del poder que ejercía dicha industria, la cual poseía entre sus socios a personas influyentes de la sociedad y contactos con las más altas esferas mandatarias,
jueces del Tribunal Supremo y políticos ejercieron presión sobre sus trabajos, y aun siendo el especialista más cualificado para el acometido, sus fondos fueron retirados. Fue vilmente apartado del Instituto Americano del Petróleo y del Instituto Tecnológico de California, y sufrió intentos de soborno reiterados por parte de los directivos del sector para acallar sus investigaciones. Aún así, nuestro hombre se mantuvo firme, y en 1970, gracias a sus impagables esfuerzos, se aprobó la nueva Ley de Aire Limpio. Consiguió que en el 74 se prohibiesen los gases CFC, que aún seguirán devorando nuestro ozono durante 150 años más. Y finalmente, en 1986, culminó la historia de este eminente geoquímico, con la retirada total del mercado de toda la gasolina plomada. Claire Cameron Patterson murió en 1995, a la edad de 73 años. Jamás recibió un premio Nobel, ni fue famoso, ni tan siquiera encontrarás hoy en día demasiada literatura que hable de él. En algún caso, la injusticia raya la inverosimilitud, ya que lo han llegado a confundir con una mujer. Nadie se acuerda ya de uno de los geólogos que debió marcar el siglo XX, y tan siquiera fue valorado en vida. Por eso, por lo que hizo y por lo que fue, el hombre que puso edad a la Tierra, 4.550 millones de años, debería ser admirado por otros tantos millones de años más. Hoy aquí en este recóndito espacio-tiempo, dedicado a los buenos y omitidos científicos olvidados, he querido honrar al hombre que, entre otras muchas cosas, hizo que nos librásemos del plomo y ganó la batalla a la codicia sin escrúpulos y de ética extraviada. Sin duda, ojalá sirva de ejemplo para otros como él, pues falta hacen en nuestros días. Por todo lo que hiciste, gracias, Claire.